Bienvenidos a un lugar donde los enigmas y las sombras se entrelazan en una danza misteriosa. Estamos listos para sumergirnos en lo desconocido y caminar en un viaje en busca de teorías y posibles respuestas. Acompáñenos mientras exploramos historias que desafían la lógica, eventos inexplicables que han quedado grabados en el tiempo y encuentros que hacen que nos emocionemos. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hoy, soldados, historias de terror y misterio. Todos en algún momento hemos conocido a alguien que se ha dedicado al mundo de la guerra. Un soldado tal vez. Una persona que su trabajo lo obliga a estar en lugares apartados. En lugares donde muy seguramente no llega gran civilización. Donde durante las noches no se escucha más que la misma nada. Se trata de los soldados, unas personas cuyo trabajo es proteger la seguridad nacional y que normalmente se ven enfrentados a situaciones misteriosas en la complicidad de la noche y en lugares apartados. Hoy vamos a hablar de aquellas historias que hemos llegado a escuchar sobre estas personas, así que bienvenidos. Esto se llama Enigmas Soterrados. Mi nombre es Andrés y esta noche nuevamente conmigo Mateo. Andrés, muy buenas noches, mis enigmáticos oyentes. Así es, hoy nos adentramos a un episodio muy especial sobre los soldados y aquellas historias que les han acontecido un poco paranormales y que van más allá de su comprensión. Bienvenidos. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Bueno, Andrés y mis queridos oyentes, el día de hoy les vamos a contar algunas de las historias que nos parecieron más fascinantes y queremos compartirlas con ustedes. En su mayoría acontecen en Colombia, pero vamos a iniciar con una historia que acontece en un lugar muy lejano. Estamos hablando de Siberia. Esta historia tiene su temporalidad cuando existía la Unión Soviética, es decir, antes de 1991. Esta historia nos cuenta que un grupo del ejército de la Unión Soviética se encontraba en el campo de Siberia realizando unas pruebas y una rutina que siempre suelen hacer estos soldados allá. Y definen esta historia como un encuentro intergaláctico. Lo extraño de esta historia es que quedaron solo 2 sobrevivientes de un batallón bastante grande. ¿Y qué nos cuenta la historia? El batallón estaba en sus operaciones militares cuando vieron una esfera de luz muy brillante que se acercaba frente a ellos. De pronto, la esfera ya estaba muy cerca, a menos de 100 metros, más o menos, así lo describen los sobrevivientes. Ellos tenían mucho miedo porque no sabían qué era este tipo de objeto. Entonces empezaron a apuntar sus tanques y armas, pero ninguno de sus soldados había tomado acción. De pronto, dicen que por equivocación, un soldado que tenía miedo apuntó un misil tierra-aire y disparó contra el objeto. Una vez el misil cayó en el objeto, es como si el objeto hubiese explotado, pero no como solemos ver en las películas o en las imágenes y videos de misiles cuando explotan contra un objeto, sino de una forma diferente, lo definen ellos. Pero de pronto la esfera se empezó a deshacer y quedaron unos seres que describen ellos con un aspecto humanoide. Después de esto, los restos de la esfera empezaron a unirse como si fuera un material con esa capacidad de regenerarse. Los seres se quedaron viéndolos, pero ningún otro soldado era capaz de apuntar su arma contra estos seres o encender fuego. Después lo que acontece es que estos seres se fusionan en uno, así lo describen, y el material de la esfera empieza a unirse y a generar una esfera más grande. 2 de estos soldados, al ver esto, empiezan a huir, ya que sienten mucho miedo. Y desde la lejanía empiezan a ver cómo esta esfera crece y crece. En un momento todo se torna silencioso. La esfera hace un sonido muy peculiar y suelta como una onda, como si fuera una onda de vibración o de sonido. Y mata a todos los soldados
que estaban ahí, excepto a estos dos que se alejaron lo suficiente. Esta historia tiene una base bastante, pues no sabemos qué tan cierta sea, pero está dentro de los archivos de la CIA en la biblioteca, de los cuales recuperaron de la antigua KGB, y la KGB nombraba este caso como un encuentro intergaláctico con humanoides. Y pues es una historia con soldados, sucedió muy lejos de Colombia y también hace ya bastantes años, pero nos deja como ese pensamiento, quizá esa duda de saber qué tan cierto pudo haber sido ese encuentro y los detalles que brindaron estos dos soldados que se salvaron. No sé, Andrés, ¿qué opinas de esta pequeña historia? Creo que en la cabeza de nadie puede llegar a caber que algo de esto le llegue a ocurrir en algún momento, y creo que nadie está realmente preparado para que algo así llegue a sucederle. Creo que es bastante fácil tildar todo esto como una simple mentira, pero como lo decimos al final de cada capítulo, no se trata de creer que todas las historias que se cuentan en este mundo paranormal tienen que ser reales o falsas. Se trata de ponerse de pronto en los zapatos de la persona que pudo haber vivido la situación, pues es ella quien realmente tiene la última palabra sobre la veracidad o no de esos sucesos. Ahora quisiera de pronto que viajáramos un poco más hacia lo local y empezar a hablar un poco de historias que ocurren en nuestra patria. En Colombia, por lo menos, suelen haber muchas historias en las que los soldados son protagonistas, y quiero empezar a contar una historia de las que encontré como parte de mi investigación. El caso de un hombre que, a pesar de recibir unos cuantos impactos de arma, seguía respirando sin dificultad. Lo único que tenía eran marcas oscuras donde se supone que habían dado las balas. El hombre solía andar con un medallón y decía cosas extrañas, tipo rezos. Este era un hombre que estaba combatiendo en contra de soldados, y este relato lo llegaba a contar precisamente un militar sobre esta experiencia donde el hombre al cual se estaban enfrentando parecía tener algún tipo de protección que no permitía que... Que las balas le hicieran algo. Exactamente, sí. No sé si has escuchado antes este tema o tienes alguna historia con respecto a este suceso, a este tipo de casos en donde en teoría una persona puede estar protegida ante este tipo de ataques. Sí, qué bueno que lo mencionas, Andrés. Efectivamente, una vez también lo vi en Discovery Channel. Ellos hicieron un reportaje de algo parecido con el tema de los soldados y este tipo de protecciones que van más allá de lo que podemos concebir. Y hay una historia particular de un amigo que prestó servicio en una de estas zonas muy conflictivas en Colombia, y él me mencionaba que los soldados profesionales, que eran los únicos que salían, digamos que del batallón, ellos les contaban a él que se hacían ciertos tipos de ceremonias con brujas para no solo camuflarse entre el ambiente, sino tener este tipo de protección contra las balas y granadas. Complementando un poco lo que dices, encontré que a este tipo de rituales están ligados a algo llamado los blindajes, o también se le conoce como hombres cruzados. Se trata de hacer rituales guiados por brujos, donde en teoría se hace justamente un blindaje para que la persona quede de alguna manera inmune ante disparos o cualquier tipo de ataque que pueda llegar a recibir. Por este motivo es muy común que justamente sean soldados los que se practiquen este tipo de rituales, porque como sabemos, ellos están constantemente en este tipo de peligro y por eso se ven obligados de alguna u otra manera a querer protección y suelen acudir a este tipo de protecciones, ya que a la opinión de cada uno llegar a creer la veracidad de este tipo de temas. Así es, Andrés, es que esto suena algo salido de un videojuego, el hecho de que exista como una sobreprotección que venga pues de otro mundo, del más allá,
de algún tipo de ceremonia en el cual las balas no te puedan hacer daño, suena un superpoder. También quiero aclarar que no solo los soldados, sino también los paramilitares, como lo mencionaste al inicio de la historia, también pues hacen este tipo de protecciones. Exactamente. Suena muy a superpoder, como lo decías, pero cada superpoder también tiene su punto débil. Y en este caso los blindajes no es la excepción. Según un relato que encontré, se dice que para llevar a cabo un blindaje no es tan fácil como decir quiero ser inmune y ya. Según este relato, la persona debe escoger un punto débil. Sí o sí, debe escoger un punto de su cuerpo, el cual debe quedar expuesto, y esta parte del cuerpo no queda Protegida. Exacto, no queda protegida. Es como el talón de Aquiles. Exactamente. Entonces, en el ejemplo que yo escuchaba, decían, por ejemplo, que el soldado, la persona que se va a practicar el blindaje, debe escoger, por ejemplo, no sé, el dedo meñique de un pie. Si escoge este dedo, entonces todo su cuerpo está protegido. Pero si le llega a ocurrir algo en ese dedo, precisamente en el dedo meñique, puede morir la persona porque es la única parte del cuerpo que no está protegida. Pero en otro relato que encontré, dicen que la única manera de herir o llegar a acabar con una persona con blindaje es disparándole directamente en la cabeza. Entonces ahí ya encontramos dos versiones diferentes de el tal punto débil que existe entre las personas con este tipo de protecciones. Enigmas cerrados. Hablemos de eso. Como lo mencionabas, existen muchos mitos y teorías acerca de este tipo de protecciones, pero esto nos lleva a un punto y son las brujas y los soldados, los cuales tienen una conexión bastante simbólica y hay muchísimas historias acerca de los soldados y las brujas, tanto buenas y muchas son malas en su mayoría, o han sido malas experiencias para soldados en todo Colombia. Así es que, bueno, vamos a mencionarles quizá algunas de estas historias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Creo que una de las más comunes, y de hecho la estábamos mencionando antes de comenzar esta grabación, es la del famoso pájaro gigante con cara de anciana. Creo que es muy común encontrarse con este relato donde brujas son las que toman la forma de un pájaro gigante y suelen asustar a las personas. En este caso, hay muchísimas historias donde son los soldados quienes suelen tener este tipo de apariciones. ¿Nos podrías contar la historia que me estabas narrando hace un momento de un conocido que tienes al que le sucedió esto? Sí, Andrés, así es. Uno de mis amigos que prestó servicio, él me contó que, no recuerdo muy bien el lugar específico de Colombia, pero sí que estaba haciendo guardia de noche. Esto siempre pasa de noche. Sí. Y precisamente él decía que ya habían compañeros que le decían que, sobre todo como en el punto que se hacía guardia, donde le tocaba, como que se escuchaban silbidos, ciertas cosas extrañas. Entonces que también era como para que estuviera pendiente de eso. Y él me cuenta que esa noche, la primera noche que le tocó, empezó como después de medianoche a escuchar este tipo de silbidos. Y pues él no le prestaba mucha atención a esto. Simplemente pues seguía haciendo su guardia. Sí. Cuando de pronto vio en un árbol una especie de pájaro, dice él. Él me cuenta que era bastante grande, o sea que era un pájaro muy grande. Y que él sintió un poco de miedo. Y de pronto como que pudo observarlo un poco mejor y se dio cuenta que este pájaro era una especie como si fuera mitad pájaro, mitad un humano. Sí. Entonces empezó a recordar muchas historias que le habían contado a él sus abuelos y abuelas de brujas. Y pues él pensó que era una bruja, entonces pues empezó a rezar. Y esto
Lo que sí menciona él es que no lo atormentó como mucho, pero fue una experiencia que no fue tan grata. Y de estas hay muchas historias con este tipo de pájaro. Ok, sí. También me gustaría resaltar que este tema es muy nombrado en muchos pueblos de nuestro país y creería que en gran parte de Latinoamérica. Pero siempre nos vamos al tema paranormal y la verdad es que existen pájaros de gran tamaño que muchas veces las personas no reconocen y ya automáticamente se les da el título de brujas, cosa que no siempre es correcta y la gente suele herir a animales por el solo hecho de verlos raros, diferentes, con una forma a la que no están acostumbrados. Y como digo, muchas veces se trata literalmente de animales, de pájaros de gran tamaño, pero que por desconocimiento o simplemente por creer automáticamente en el tema paranormal, se le empieza a atacar. Por otro lado, también quisiera hablar de otro caso de soldados que suele ocurrir mucho en las selvas de nuestro país, y es que muchos militares suelen coincidir en la típica historia de que están caminando por un sendero que conocen a la perfección y de un momento a otro simplemente se pierden, quedan automáticamente Desorientados. exactamente esa era la palabra, sin saber para dónde agarrar, pueden llegar a tardar horas en retomar su camino cuando realmente estaban haciendo un recorrido que Matutino. exactamente, que están acostumbrados a que en cuestión de minutos lo logran terminar. Y eso suele ocurrir mucho y se dice que es culpa de seres elementales como duendes que intentan hacer perder a las personas, incluso muchas veces como un acto de juego. Así es, Andrés. Estas historias de nuestros soldados colombianos, hay muchísimas. Y pues encontré ciertos datos importantes sobre pues unos soldados que coincidían con esto, y es que en la base de Tolemaida, es una base muy conocida acá en Colombia, Sí. hubo un tiempo que los comandantes de esta base tenían una noche o varias noches que llamaban Noche de Centinelas de Brujas, Ok, sí. porque las brujas solían o suelen atormentar este batallón, y muchas de esas historias es que algunos soldados cuando hacen sus vigías, amanecen con morados, con chupones, con rasguños, y no tienen como esa explicación de que haya sido como un enfrentamiento, sino simplemente ellos siempre dicen que han sido las brujas que los atormentan. Sí. Tienen varias teorías que a las brujas les gustan los soldados, pues porque son hombres que están solos, que les gusta molestarlos. Ellos muchos coinciden que las brujas son mujeres que viven cerca a estos batallones. También hay historias que nos cuentan que hay soldados que las brujas los han enamorado y se los llevan a vivir así en medio de la selva, de la nada, y pues estos soldados prácticamente que no vuelven a saber de ellos. Sí, creo que también se repite mucho la historia de la típica o el típico soldado que un día simplemente se va detrás de una mujer y al otro día cuando vuelve con sus compañeros estos le interrogan que qué hacía con esa mujer tan desagradable de pronto o con esa anciana, con esa mujer tan extraña, y el hombre suele refutar diciendo que están equivocados, pues él simplemente estaba con una mujer muy bella de la cual se llegó incluso a enamorar. Esta es una de las historias a las que siempre se llega, y es que las brujas son capaces de cambiar la forma. Anteriormente lo decíamos, son capaces de verse incluso como un animal gigante, pero también son capaces de hacerse ver para una persona en específico como incluso una mujer, pero con otras características. Efectivamente, sí, ahí investigué también unas historias que coinciden con lo que estás diciendo. Digamos que estas brujas hacen algún tipo de hechizo para que solo un soldado en específico las vea de una forma, pero los demás no las ven como tal. Exacto. Y también quiero mencionar un caso de un soldado que lo atormentaban las brujas, no lo dejaban dormir en un batallón,
y como que era constantemente con él. Él empezó a usar esta técnica de tener las tijeras abiertas, lo que muchos la hemos escuchado, que a veces para espantar las brujas tener pues unas tijeras totalmente abiertas toda la noche. Sí, claro. Pero esto tampoco le estaba funcionando. Entonces él decidió cómo buscar ayuda y le dijeron que se pusiera los interiores al revés. Él empezó a hacer esto y efectivamente dice que no lo volvieron a atormentar más. Hay otra que encontré que me pareció curiosa, de un batallón que estaba en medio de la selva. Este no se pierde, pero más o menos a las 10 de la noche se encuentran con una señora. Ya. De una no tan avanzada edad, pero sí ya era una señora. Y les causó mucha curiosidad que en medio de esa selva, a esa hora estuviera pues una señora. Sí. Ellos empiezan a hablar con la señora y les dice que estaba como lavando la ropa y se perdió. Eso fue lo que les comentó. Entonces pues de pronto lo asociaron con que quizá la señora ya tenía Alzheimer y de pronto se había perdido. Y decidieron ayudar a la señora. Entonces empezaron a llevarla. O sea, tenían como una especie de, no sé si era un transporte. Ellos tenían un transporte y llevaban a la señora como en la parte de atrás. Y ellos seguían andando. Caminaron casi toda la noche. Cuando ya llegó como casi la madrugada, pues les dio por mirar pues la señora y lo único que había era una piedra. Ok. Entonces estos soldados argumentan que pues a todos les pareció muy extraño, que no hablaron del tema sino mucho tiempo después, y pues muchos concluyeron que quizás era una bruja y se transformó en una piedra. Y hablando de esas transformaciones, en la investigación que hice que tiene que ver con soldados, muchos coinciden que las brujas se pueden transformar en muchos objetos y también animales, y que el diablo, porque el diablo también atormenta a los soldados, se suele presentar en animales de 4 patas, como lobos, chivos, excepto el ganado. Ok. Que como que ellos dicen que el ganado quizás sí es bendito, porque el diablo, los demonios no son capaces como de poseer este tipo de animales. Pero con otros animales sí son capaces, pues hablan exactamente del diablo. Y los atormentan también, los atormenta con este tipo de transformación o de posesión en animales. Eso es lo que nos cuentan algunos de los soldados. Muchos dicen haber presenciado cosas que van fuera de la física. Yo no sé si has visto en internet, hay un video de como del 2013, de que a un soldado lo atrapa una bruja. No, la verdad no. No, eso es un buen video que le jala los pies y le empieza como a levitar. Y los compañeros están ahí y dice que no es que me lleven. Entonces, muchos soldados han presenciado cosas así, similares, que no podemos explicar, pero sí sabemos que no son de este mundo, o aún no podemos explicar. Son acontecimientos muy extraños y le ha pasado a muchos de nuestros soldados. Entonces yo creo que si nuestros oyentes deben tener algún conocido o amigo que haya prestado servicio, quizá en estas zonas muy alejadas de la sociedad, de las ciudades principales, lo más probable es que les cuenten unas buenas historias. Entonces los invito a que les pregunten y también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Exactamente, muchas gracias. En todas aparecemos como Enigmas Soterrados y por supuesto también los esperamos en nuestro blog, en nuestra página web. El link está disponible en nuestras redes. Ahí pueden encontrar más información acerca de todos los temas de los que solemos hablar. Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Esta noche hablamos de blindajes, de brujas, pero dejamos un poco de lado el tema de los fantasmas. Y es que es muy común el relato de un soldado muerto en batalla que se presenta constantemente en garitas donde los militares prestan vigilancia. Lo hacen por medio de sonidos o incluso físicamente. Esta historia también se repite mucho y es la de supuestos excompañeros que ya han muerto en batalla y que de alguna u otra manera se hacen presentes frente a los
nuevos reclutas. También existe otro tema de historias de miedo que le pueden llegar a ocurrir a un soldado, pero no necesariamente de índole paranormal. Me refiero al caso de los pisasuaves. Estos son hombres que son capaces de acabar con grupos enteros de soldados sin ni siquiera hacer ruido. Son personas pertenecientes a grupos al margen de la ley que están entrenados para acabar con la vida de soldados, que normalmente en momentos donde estos están durmiendo y son imperceptibles, por eso se les llama pisasuaves, no se les escucha, se dice que incluso andan desnudos en la selva para no generar ningún tipo de ruido con la ropa que normalmente llevarían puesta, y como lo digo, son capaces de llevar a una situación de bastante terror a la gente que permanece en las selvas en esas labores de protección. Por último, y antes de irnos, quisiera hacer las debidas recomendaciones. Por un lado, quiero hablar de la película El Páramo, una película del 2011 dirigida por Jaime Osorio Márquez, la cual trata de un comando especial que es enviado a una base militar en un desolado páramo. Allí encuentran un único y misterioso sobreviviente que pone a prueba su cordura. Esta película es colombiana y es totalmente recomendable, de terror. Por otro lado, también está la novela Dreamcatcher o El cazador de sueños de Stephen King del 2001. Esta novela combina elementos de la vida militar con el género paranormal y ciencia ficción. La trama sigue a un grupo de amigos que poseen habilidades psíquicas después de un encuentro con un ser extraterrestre. Hasta aquí tuvimos muchísima información, muchas historias de soldados en todo este mundo del misterio, y aún nos quedan muchas más, así que muy probablemente más adelante podamos estar haciendo una segunda parte de este tema. A todos los que nos escucharon hasta este punto, muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés y nos oímos en una próxima edición. Así es, muchísimas gracias. Mi nombre es Mateo, mis enigmáticos oyentes. Hasta pronto. Aquí hablamos de temas que nos gustan, que nos apasionan, o de los que simplemente tenemos dudas. No tomes nada como cierto ni como mentira. Simplemente saca tus conclusiones y haz parte de Enigmas Soterrados. Nos vemos en el fin del mundo.